Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta edición semanal y ya saben que en esta semana toca capítulo de Fuerza Leona. Para las que no saben de qué se trata esta sección que tengo en el canal es para hablar de otros temas que no sean exactamente cosas de cuidado de la piel o que no sean exactamente cosas de skincare o de beauty, sino me gusta compartirles otros temas, otros puntos a reflexionar de mi vida que creo que me hubiera gustado que alguien más me los hubiera dicho. Entonces esta sección es para ti, disfrútala, estamos amigas íntimas, aquí andamos platicando y espero que pues te vaya a gustar. Antes de empezar un poquito a hablar del tema, quisiera empezar con una frase. Hay tantas opiniones de cómo debemos ser, actuar, que es normal sentirnos abrumadas. Y creo que todas nos vamos a proyectar con eso. Justamente esta frase se me vino a la mente cuando estaba platicando con una de mis mejores amigas, una persona sumamente cercana a mí, que probablemente va a estar viendo este video. Te quiero mucho y te extraño por si lo estás viendo. Una de mis mejores amigas, pues, se casó, se mudó, empezó a hacer demasiados cambios muy drásticos en su vida. O sea, literalmente la vida le cambió por completo de unos meses a otros y pues ya saben, ¿no? Los cambios son complicados. Ella empezó una nueva vida y también tomó un reto todavía más grande, que decidió empezar un nuevo negocio, decidió empezar un emprendimiento que la verdad pues creo que a todos nos ha pasado cuando decidimos emprender algo, ¿no? Como que todos lo subestimamos y creemos que es algo más sencillo, que va a ser algo más fácil, pero ya que te empiezas a meter más y a trabajar más te das cuenta que efectivamente es mucho más complicado de lo que uno esperaba. Por ejemplo, yo con este canal de YouTube, yo pensé que iba a ser mucho más fácil. Una vez que lo empecé a hacer, me he dado cuenta que es mucho más difícil de lo que esperaba. Pues así, mi amiga, ¿no? Ella empezó a meter al negocio, hubo ciertas complicaciones y pues bueno, la neta es que toda su energía y enfoque empezó a estar en este negocio que tiene con su esposo y afortunadamente les ha ido súper bien, me encanta, les está yendo excelente, lo cual me da mucho gusto. Y a veces pasa, ¿no? Que a pesar de que estamos rodeados de muchas bendiciones o que de verdad vivimos como del buen fruto del trabajo que uno ha hecho o que estamos como muy agradecidos, pues es normal, es totalmente normal que a pesar de que podamos estar muy contentos con la situación de nuestro presente, por la comparación podamos llegar a sentirnos un poco abrumados o inconformes con nuestra realidad, a pesar de que no nos falte nada. Y ella lo comentaba, decía, hasta me da culpa, hasta me da pena aceptarlo, pero de repente hay ciertos momentos donde me pongo triste, porque, pues sí, efectivamente me casé, pero justamente por ponerle todo el empeño a este proyecto y apostarle a algo nuevo, pues como tal no tuve luna de miel. Y dice, es que de repente, no sé, como que me entra el sentimiento de que, ay, ¿por qué no lo tuve? Y ustedes saben, ¿no? De que luego hay mucho contenido allá afuera de que viaja, vive, renuncia a tu trabajo, vive al máximo. Como es que se nos ha romantizado como demasiado esta idea del libertinaje, de que abandona todo, cuando pues en la vida real realmente uno tiene que trabajar y hacer las cosas, ¿no? Y justamente ella decía eso, como que pues de repente me entra la culpa de si no sé si tomé la decisión correcta de como que no haber tenido una luna de miel, si debí haber dejado ese espacio, porque luego dice, pues que luego no sé, igual y quiero tener hijos y se vuelve más complicado viajar y así, y empezó como, dice, empiezo a entrar en una frustración donde literalmente me pongo a ver si de repente encuentro vuelos para ver a dónde me voy y luego empiezo a ver de que a qué lugar sería lindo y las fotos y los videos y así, y como que le decía, a ver amiga, pausa, detente. Y es normal, ¿no? Creo que a todas nos ha sucedido como que nos empezamos a ahogar en un vaso con agua, o sea, en un vaso de agua que realmente no hay necesidad de, y le digo, creo que es totalmente normal como te sientas y es neta, o sea, siento que hay demasiadas opiniones allá afuera de cómo tiene que ser la vida, de que si, no sé, que dicen que seas soltera mucho tiempo y que luego te cases como grande, mientras que hay otras personas que dicen, no, cásate joven y ten hijos jóvenes, y luego que si ya te embarazas después de los 30 eres un embarazo geriátrico, pero si te embarazas demasiado joven, pues desperdiciaste tu juventud. Y pues le decía, a ver, como que neta, yo sé que hay demasiadas opiniones allá afuera, pero yo creo que lo más importante es que ahorita tú silencias toda esa expectativa que tú tienes o que los demás han puesto en lo que tú estás haciendo y de verdad te pongas a escuchar genuinamente qué es lo que tú necesitas. O sea, neta, ¿qué es lo que tú necesitas? Y yo también cuando se lo dije lo empecé a proyectar en mí y le dije, la neta, yo que le decía a mi amiga de que yo que te conozco y sé cómo eres de tantos años y eres una persona tan cercana a mí, yo sé que genuinamente tú no necesitas una luna de miel, o sea, tú no necesitas eso, necesitas, creo que ahorita naturalmente por todo lo del negocio así, creo que lo que necesitas es descansar porque evidentemente le has estado invirtiendo mucho tiempo a eso y no estoy segura si necesitas como un viaje súper laborioso
valioso o súper largo, porque de hecho le decía, yo tuve la oportunidad de viajar con ella, le dije, ¿recuerda cómo fue cuando viajamos juntas? De que tuvimos que juntarnos una vez a la semana para armar el itinerario y pensar en hospedajes y pensar en vuelos. O sea, también ese tipo de cosas demandan tiempo y también es cansado. Y yo no creo que necesites ahorita como otro compromiso. Creo que probablemente igual necesitas descansar. Y le decía, creo que hay muchas ideas de cómo se deben de vivir la vida. Por ejemplo, hay personas que no sé, de hecho ella específicamente se casó con su primer novio. Y le dije, ¿cuántas veces no has escuchado que te digan que nunca te cases con tu primer novio? Que siempre pruebas más y que tengas más parejas y lo que sea. Y pues tú no lo hiciste. Y ¿acaso dudas de eso? O porque los demás lo dicen y ella me dice no. Y la verdad es que yo la conozco bastante y le decía, genuinamente, yo creo que eres de las parejas más bonitas y más saludables que he conocido en mi vida. Y yo creo que esa regla para ti no aplica. Y eso que estoy diciendo creo que realmente aplica para todo. Hay muchas veces que hay muchas ideas preconcebidas que nos confunden y nos hacen como complicarnos un poquito el escucharnos a nosotros mismos, cuando realmente pues esas ideas preconcebidas no es exactamente lo que uno necesita. Y con eso quiero darle introducción al tema que realmente vamos a platicar el día de hoy. Para los que no me conozcan, me llamo Paola Alonso y voy a aprovechar este momentito para dejar aquí el directorio de mis redes sociales. Me pueden seguir en Instagram, en el TikTok. No olviden suscribirse, darle like a este capítulo, compartirlo. Y pues justamente quiero platicarles el tema de hoy, que es ¿por qué ser fiel a mí ha valido la pena? ¿Y por qué elegí este tema para este capítulo de Fuerza Leona? Voy a ser totalmente transparente. Yo este tema lo preparé hace algún tiempo para una conferencia, para un círculo de mujeres, y me decían que tenía como que tratar de aportarles algo que les ayudara de manera personal a sus negocios. Y yo pensé, ¿qué es lo que yo puedo aportar a un grupo de personas? Porque luego a una le da el síndrome del impostor, como lo he platicado de repente constantemente, yo tengo ese demonio. Y dije, creo que lo mejor que le puedo decir a un grupo de mujeres que quiere como empezar un proyecto nuevo o quiere como de verdad abonarle a su crecimiento personal es buscar la manera de ser fiel. Es hablarles de por qué ser fiel a mí ha valido la pena. Porque yo cuando me pongo a pensar en las mejores decisiones que he tomado a lo largo de mi vida, en todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, sí creo que las mejores decisiones que he tomado o las decisiones que más han cambiado mi vida han sido las que han sido siendo fiel a mí. Y el problema es que ahorita ser fiel a uno es muy complicado. O sea, también es fácil en un sentido porque creo que vemos muchas referencias allá afuera de cómo se pueden vivir la vida, que es más fácil que te identifiques. Antes siento que la vida era como más cuadriculada, de que tenía como un ciertos como ciclo, pero también al mismo tiempo creo que hay tantas opiniones allá afuera que estamos totalmente confundidos. Entonces simplemente les quiero platicar un poquito más de mi vida, de mi experiencia, de las decisiones que me han tomado tiempo para que han sido fieles a mí y han valido la pena, por si a ti te sirve, por si tú te identificas y por si te sirve de algo, ¿no? ¿Cuáles son las veces que yo considero que he sido fiel a mí? Y voy a empezar justamente con la parte de mi chamba de redes sociales. Voy a enfocarlo un poco a mi plática de redes sociales, aunque creo que este tema no es específicamente para redes sociales. Si tú tienes aspiraciones de hacer creación de contenido o si tienes un negocio y quieres manejar redes o lo que sea, creo que también esto te va a servir. Pero creo que es muy chistoso cómo es que independientemente de que lo voy a enfocar un poquito a esto, también si te pones a meditarlo, creo que también aplica para el resto de la vida. Literal, si te dedicas a otro trabajo o te dedicas a otro tipo de cosas, de todas maneras yo creo que te vas a lograr identificar y también te va a servir. Pero algo que yo sí les quiero decir es que creo que desde que empecé a hacer redes sociales me permití ser más yo. Y creo que con eso se conecta mucho con el story time de cómo es que inicié en la creación de contenido. En el primer episodio de mi canal de YouTube también platico mucho un poco de esto, pero quisiera también platicarles esa historia desde otra perspectiva, desde una perspectiva personal. Igual les platico, yo me acuerdo que cuando yo empecé con el tema de la creación de contenido, yo estaba justamente en mi primer trabajo. Cabe mencionar que yo estudié comunicación, también no estudié algo como, vaya, terminé ejerciendo de una manera u otra, y yo cuando estaba en la universidad, yo la neta siempre fui una niña tetaza, a mí, yo ñoña, me encantaba estudiar, neta, yo genuinamente amaba la escuela, amaba la educación, y cuando yo estaba en la universidad, neta, mi mayor aspiración en ese momento, me acuerdo que era estar en un área de creatividad, en una agencia de publicidad grande, neta, para mí ese era el sueño, para mí ese era lo que yo quería hacer en ese momento de mi vida. Y cuando me gradué y empecé a entrar en el mundo laboral, yo acepto que me aferré bastante como a esta idea y traté de una manera u otra terminar en esto, y efectivamente me atrevo a decir que sí terminé un poco en ello, pero tuve la realización de que la vida laboral no era lo que me habían pintado a como creí
creí que iba a ser, porque en la universidad como que me hicieron creer que, pues no sé, como que todo iba a ser como muy ordenado, que efectivamente una iba a tener todas sus prestaciones y todo. Y cuando entré a mi primer trabajo, neta, tuve una decepción súper grande, neta. Mi primer trabajo estaba bien culero, con todo respeto, ¿eh? Era un lugar que era muy pretencioso, de que ni siquiera tenía aguinaldo, ni siquiera estaba de alta. De verdad, no te puedo contar muchas historias de terror de ese lugar. Creo que la jefa la llegó a buscar la policía, pero bueno, ese es tema para otros capítulos, porque neta fue todo una decepción, honestamente. Y cuando yo entré a ese lugar y me doy cuenta que las cosas no eran como me las habían pintado, ni que la vida laboral era tan fabulosa, ni la de agencia, ni tan glamurosa como yo creía, sobre todo si estudias comunicación y trabajas en agencias de publicidad, vas a entender completamente lo que estoy hablando, porque de verdad es muy difícil, no digo que sea imposible, encontrar agencias de publicidad que de verdad sí tengan una buena estructura laboral, un buen ambiente laboral, o que te puedas proyectar ahí a largo plazo, porque casi siempre todos los que estudiamos comunicación llegamos a las agencias y las vemos como una escuela para un ratito, porque verdaderamente lo que quieres es salir de ahí. La neta. Entonces, como les digo, la neta para mí, esa decepción que fue para mí el choque real del mundo laboral, que el sueño que tenía se me destrozó, fue como que me puso a pensar de que, ok, creo que la neta soy una persona muy creativa, soy una persona muy entretenida y creo que mi trabajo me estaba limitando mucho, o sea, no puedo realmente hacer lo que yo quisiera aquí por muchas cosas, ¿no? Porque los clientes de repente se tardan en aprobar o por el tipo de marcas que llevaba o el tipo de proyectos, entonces como que dije, me empezó a entrar el gusanito de que quisiera hacer algo que fuera 100% mío, hecho para mí y así. De hecho, en algún momento de mi vida, yo pensé que probablemente podía ser foodie. Según ella jura. Yo juraba que iba a ser foodie porque me gustaba mucho comer. Entonces, como dije, ay, pues igual y me hago foodie. Pero justamente cuando igual en el primer capítulo de un poquito de más contexto, yo pues ya sabrán por qué empecé la cuenta de Skinarmy. Yo tengo acné desde muy chiquita y así. Y de hecho, yo no me había dado cuenta, pero realmente todas mis amigas siempre me buscaban para buscar como consejos dermatológicos. Siempre, si alguien tenía grano, siempre recurrían a mí porque ya sabían que yo era la pozole graniento, de que ya sabían que yo siempre tenía como ese tipo de problemas y como que a la gente se le hacía muy fácil acercarse a mí para preguntarme, oye, ¿y tú qué hiciste? ¿Cómo le has hecho? Y la neta nunca me había dado cuenta que sí, en ese mundito de mis círculos cercanos era un influencer de skincare, porque realmente me preguntaban y yo les decía qué cosas me había dicho el dermatólogo o así, ¿no? Entonces, qué curioso que yo no me había dado cuenta como tal de eso, y yo la verdad, yo no me veía exactamente como una creadora de contenido de beauty, siendo muy honesta, porque en esos tiempos, cuando yo empecé con la creación de contenido, que efectivamente era otro México, yo no me podía proyectar en esta categoría de contenido porque las referencias que yo tenía de personas haciendo contenido de beauty eran personas que tenían pieles perfectas, eran personas mucho más bonitas que yo, mucho más guapas que yo. Jamás se me hubiera ocurrido recurrir a ese recurso, vaya. Y bueno, entonces, en fin, a mí nunca me había cruzado por la cabeza hacer contenido de beauty, pero yo siempre usé Twitter, la neta. De hecho, yo hace muchos años realmente mi sueño era ser Twitstar. ¿Usted cree? Eso no deja nada. Pero en fin, pues es que antes, de hecho, los creadores de contenido, cuando empezaban a incursionar en este mundo, muchos empezaban en Twitter. Entonces, como que a mí me encantaba Twitter y me creía una chica profunda que podía decir cosas inspiradoras en su momento. Entonces, yo en ese mundito me era medio Twitstar de repente. Sí tenía 2-3 seguidores y se me hizo muy fácil compartir pues la foto que ya les he enseñado, el antes y después, donde platicaba de mi tweet, donde platicaba de mi proceso con el acné y como que decía que si te sentías como sin esperanzas, pues que no la perdieras, porque pues yo también me sentía así y sí logré mejorar mi piel y mi seguridad, ¿no? Yo tiré ese tweet. Cuando ese tweet empezó a crecer y empezó a tener muchísimas notificaciones así, para mí fue totalmente un mundo nuevo. Yo estaba totalmente abrumada. Me acuerdo que empecé a recibir muchísimos mensajes de muchas personas que me empezaban a compartir sus testimonios de lo mal que le habían pasado por tener acné, y la verdad es que yo en ese momento como que tuve un choque. O sea, me acuerdo que una vez hasta llegué y me encerré en mi casa y me puse a llorar porque me dio mucho sentimiento como ver que tantas personas se tuvieran como la apertura de abrirse conmigo, y justamente ahí fue donde se me abrió el tercer ojo, y dije, a ver, tú querías un espacio que fuera a explayar tu creatividad, que fuera una herramienta donde tú pudieras ser tú, porque ya estás teniendo una decepción en tu trabajo y quieres un espacio donde tú puedas expresarte al 100%. No sé qué crean ustedes, pero yo creo genuinamente que Dios me lo puso de frente. O sea, Dios me lo puso de frente a mí y dije, ok, creo
que de verdad, o sea, como que me cayó un meteorito y creo que es necesario que haga algo con esto. Y me acuerdo que una compañera de trabajo que quiero mucho y estimo mucho, Dani, te mando un abrazote, que hace mucho no te veo, pero en fin, ella me decía como, güey, de que esto tiene mucho futuro, creo que lo puedes apostar, y nunca lo había visto en esa perspectiva así, o sea, yo nunca me había concebido en un espacio porque yo sentía que ese espacio no era para mí, pero ya que lo tuve de frente y ver la reacción que tuvo ese tweet, dije, exacto, hay muchas personas que se identifican conmigo, hay muchas personas que han pasado problemas de la piel y justamente creo que no hay mucho espacio en redes sociales para este tipo de personas. Ojo, estoy hablando del 2019, estoy hablando de hace 7 años donde no había tantas referencias de lo que era el tema de cuidado de la piel, no se hablaban tanto de enfermedades, entonces fue ahí donde tomé, creo que la primera decisión, que fue ser fiel a mí misma y abrí la cuenta de Skin Army. Me acuerdo que yo estaba como muy nerviosa de que no sabía qué hacer, no sabía ni cómo empezar. De hecho, me acuerdo que tenía varias propuestas de nombre. Una propuesta de nombre me acuerdo que era A Flor de Piel. Ay, qué romántica, no mames. Siento que está como a flor de piel. Ni al caso, casi le puse título a La Rosa de Guadalupe, pero justamente le puse a mi cuenta Skin Army, se van a reír, porque yo en ese momento estaba trabajando con una cuenta que se llama Wings Army. Era literalmente, yo llevaba esa cuenta de alitas, entonces yo dije, ay, pues como que lo traía fresco por estrategias que había hecho y dije, Skin Army, queda perfecto. Entonces así fue como empezó la cuenta. Y aquí creo que tuve mi primer dilema personal y familiar, porque les voy a compartir que mis papás son bastante mayores. Mis papás son personas que son de una generación totalmente diferente a la mía. Son bastante boomers, mis hermanos también son más grandes. Yo soy como la más chiquita de la familia. Entonces, pues cabe mencionar que ellos no están nada empapados con temas de redes sociales, ¿no? De hecho, creo que mis papás ni siquiera tienen redes sociales como tal. Entonces, cuando yo empecé con la cuenta y todo, y empecé como a hablar más de mi testimonio, así, yo no sé quién fue, yo no sé quién le dijo, pero alguien, pues la neta sí le dijo a mi mamá de que yo estaba empezando con esa cuenta. Y mi mamá, pues un día sí me marca muy atacada, honestamente. Y sí, y yo les voy a decir algo, neta, amar también es entender la perspectiva de las personas y entender que también tienen su propio mundo y su propia forma de pensar, y que muchas veces no vas a poder cambiarlo. Y eso yo lo he aceptado muchísimo con mis papás, la neta. Mi mamá estaba como muy asustada por esto y sí me empezó a decir de que, Paola, ¿cómo es que estás haciendo esto? Nadie sabe que tenías la cara así, nadie sabía que tenías el acné de que tan pasado, o sea, te estás exponiendo, ¿qué estás haciendo? Y sí me dijo, eres una persona demasiado sensible, cosa que sí es cierto, mi mamá me conoce, eres muy sensible, te vas a exponer públicamente y así. Y el punto es que mi mamá me dijo tantas cosas, me hizo sentir tan humillada por haber hablado del tema, me hizo sentir tan triste de haberlo compartido, que la verdad me acuerdo que ese día lloré en mi casa y dije, pues creo que voy a tener que cerrar la cuenta. O sea, literalmente lo pensé y la cuenta, no crean que estaba tan tirada a la calle. De hecho, me acuerdo que en ese momento yo creo que ya tenía unos 5,000 seguidores. Eso estaba hablando de que a días de haberla abierto. Me acuerdo que estaba muy agüitada, estaba muy triste y pues no sé, también creo que en ese momento, no sé si les pasa, pero como que nos han educado mucho a hacerle caso a nuestros papás. Ya tenía 19, 20 años. No, ya tenía más, olvídenlo. Tenía como 21, ya estaba peluda. Pero como que, no sé, o sea, como que yo decía, no, pues tengo que regresar a mis papás. No, sí lo pensaba. Me acuerdo que al día siguiente fui a trabajar y mi compañera Dani justo me dijo, Paola, claro que no, mijo, neta, no sabes de la cosa tan maravillosa que vas a empezar y no, de que no lo hagas, neta, sí, síguelo haciendo, o sea, vas a ver que esto puede crecer muy rápido, te va a ir muy bien y aparte te veo contenta, te veo muy ilusionada y la neta, y sí fue la primera decisión valiente que tomé, porque a pesar de que yo venía de un círculo donde todo eso estaba en contra, donde exponerte de cierta manera y hablar de ciertas cosas estaba como tan en contra tuya, yo decidí como mantenerme fiel a mí y tomar la decisión de seguir haciendo contenido y decir, ay, no sé por qué me dio sentimiento. No sé, de hecho, he platicado esa historia tantas veces, no sé por qué me dio sentimiento, pero no sé, como que estoy, y creo que fue la primera decisión que me hizo sentirme como muy orgullosa de mí, de haber decidido nadar contracorriente con todo lo que yo había crecido, creído y aferrarme a lo que yo sentía en mis adentros, porque les voy a decir algo, yo muy adentro de mí sabía que este proyecto podía ir de una manera muy padre y que de hecho creo que ha ido de una manera que yo jamás me lo hubiera imaginado. Y eso que en ese momento la creación de contenido no es lo que es ahorita, o sea, en ese momento era como un poquito más en pañales, o sea, sí sabías que te podía medio ir bien, pero yo no sabía exactamente cómo funcionaba en esa industria, o sea, literalmente yo empecé la página como con mucha ilusión de compartir como mi perspectiva de las cosas y sentir que a alguien le era útil mi contenido. Y justo te quiero, también te platico esto para que neta, y sobre todo como mujeres, yo me he dado cuenta que neta está cañona nuestra intuición, porque muy en el fondo siempre, cuando escuchamos hacia adentro y apagamos todo el ruido externo, que en este caso, por ejemplo, pues yo
tenía bastante ruido externo, cuando veo hacia adentro me doy cuenta de que siempre la decisión correcta estuvo en mí. Siempre la decisión correcta yo la sabía muy adentro de mi cerebro, y cuando he tomado las decisiones incorrectas, por así decirlo, o las decisiones que me hicieron como perder más tiempo, han sido porque me he dejado llevar por ideas externas. Entonces, como que quiero hacer como este pequeño hincapié y justo platicarles de la siguiente vez que yo creo que tomé una decisión que también fue muy fiel a mí y también fue con mucho miedo, porque les voy a decir algo, tomar decisiones que son fieles a nosotros siempre van a dar miedo, también. No crean que todo lo que estoy platicando lo hice desde que súper segura o que a la primera o que yo me proyectaba como, sí, claro. No, la neta los hice con un chingo de miedo, pero siento que eso es lo parte importante de hacer las cosas, o sea, independientemente de todo, hacerlo con todo y miedo, creo que ya estás del otro lado, porque pues el miedo nunca se va a ir, o sea, simplemente lo tiene que atravesar uno. Otro evento canónico en mi vida, que justamente también creo que fue una decisión que fue muy fiel a mí, con mucho miedo. Yo creo que aquí ya se van a empezar como a proyectar mucho conmigo, porque quienes me han seguido de muchos años han vivido conmigo estas etapas. Yo hubo mucho rato de mi vida que llevaba la creación de contenido y a la par llevaba trabajos de oficina. Realmente yo que renuncié no llevo tanto tiempo, o sea, yo realmente renuncié a la vida godín, por así decirlo, hace como 3 años. Yo apenas voy a cumplir 3 años desde que renuncié a la vida godín, pero realmente llevo 7 años haciendo contenido. Entonces hagan sus cuentas, muñeconas. Realmente sí duré bastante tiempo, pero bastante tiempo haciendo las dos cosas a la par, y de verdad que yo creo que no sé cómo le hacía. O sea, yo sentía que me iba a volver loca, honestamente. Vivía burnouteada, si les soy muy honesta, y también les voy a decir algo muy importante, y también para que ustedes no se comparen. Creo que ahorita la creación de contenido ha evolucionado demasiado, es demasiado diferente a lo que yo empecé. Por ejemplo, cuando yo empecé en mi primer trabajo y empecé con la cuenta, sí le dedicaba tiempo a esquinarme y subía historias así. De hecho, me acuerdo que en ese momento ni siquiera existían los reels. Yo hacía mis carruseles en el trabajo, hacía mis artes y así, y yo subía, no sé, unas 2, 3 publicaciones a la semana, y neta eso me dio para ir creciendo mucho. No digo que ahorita si no publicas con calidad, pues puedes crecer, aunque no sea tanto, pero sí creo que ahorita la exigencia de las redes sociales ha sobrepasado mucho. Creo que si regresara el tiempo y tuviera que, si en este presente tuviera que volver a repetir mi historia, definitivamente no hubiera sido la misma, porque ahorita creo que el algoritmo está mucho más cañón, las redes sociales son mucho más demandantes, o sea, entonces creo que no hubiera sido así. Yo la neta duré mucho tiempo trabajando de godín, por así decirlo. De hecho, mi último trabajo a mí me gustaba mucho, me gustaba mucho, era una empresa grande, de hecho era de las empresas de mis sueños. Yo siempre decía, wow, de que algún día yo quiero trabajar en ese lugar, y cuando menos pensé, muy perra, yo terminé trabajando ahí. Y de hecho a mí me tocaba en esta empresa justamente ver todos los temas de influencers. A mí me tocaba contratar talentos y ver cotizaciones y como hacer calendarios y dar briefs. Entonces, de hecho estoy pensando de repente a veces dar una plática de eso, porque en parte creo que eso a mí me ayudó a tener mucho carácter también a la hora de cobrar mi trabajo, ¿no? Porque pues yo trabajaba del otro lado, por así decirlo. Y pues bueno, la neta, yo me acuerdo que todo el mundo me decía, ¿y cuándo vas a renunciar? ¿Y cuándo vas a renunciar? Y la neta yo me aferraba porque tenía miedo. Neta duré mucho tiempo desgastándome mental, físicamente con todo eso, porque me daba mucho miedo soltarlo, porque también, por si no lo sabían, la creación de contenido es una chamba compleja, o sea, en el sentido del pago también. O sea, sí es una chamba bien pagada, lo voy a confesar. No es que, no, tampoco voy a decir, ay, me pagan 5 pesos. No es cierto, nos va bien. Si le pones ganas y todo, y muchas cosas, ¿no? Porque también hay muchas cosas de privilegio por medio, tampoco voy a decir que todo es disciplina. Pues te puede llegar a ir muy bien, pero también mucho tiempo yo me aferré a mi chamba godín, porque para mí me daba muchísima paz quincena a quincena recibir mi dinerito. En cambio, cuando eres creador de contenido, la mayoría de las veces las campañas te pagan a neta 90 días, a 180 días. Hay veces que estoy chambeando como loca y digo, voy a ser millonaria como en 5 años. O sea, es broma, pues, pero neta sí, los tiempos de pago son muy postergados, entonces tienes que administrarte de manera quirúrgica en el tema de la creación de contenido. Y por eso me tardé tanto en renunciar. Y la neta es que, si les soy muy honesta y soy 100% transparente, yo me acuerdo que antes de renunciar ni siquiera sabía cuánto ganaba. O sea, de verdad, yo sabía que tenía mi sueldo y me organizaba con mi sueldo, pero como lo de la creación de contenido caía como cada X tiempo, ni siquiera como podía percibir bien cuánto era lo que ganaba, porque vivía burnouteada todo el tiempo. O sea, realmente vivía como muy estresada, no tenía ni siquiera tiempo de administrar todo esto. Entonces, de milagro aquí andamos, ¿no? El día que renuncié, me acuerdo que fue un día que me llegaron a mi límite, porque siento, la neta, que en general a todos nos ha pasado eso, que cuando sabemos que algo ya lo tenemos que soltar, pero no lo
soltamos porque la neta, porque no hemos sido lo suficientemente valientes. Y así me pasó a mí. La verdad es que sí, yo tenía la intención de en algún momento dedicarme full a esto. En algún momento, el sueño que estoy viviendo ahorita fue mi sueño de hace 3 años. Y qué bonito, porque a veces me cuesta verlo, ¿no? Pero realmente hubo un momento así que mis ganas fueron más grandes que mis miedos, porque yo vivía con el miedo de la paga, ¿no? Entonces un día me hartaron tanto y mis ganas fueron más grandes que por eso pues ya decidí renunciar. Y yo me acuerdo que al principio, o sea, yo estaba tan harta de mi trabajo, o sea, como que me habían puesto una situación tan crítica, me habían explotado, por así decirlo, al final. O sea, creo que al final no me quedé con un sabor tan dulce de esa chamba, a pesar de que yo quise mucho ese trabajo. Como que decía, ya, neta, lo que venga, no me importa, ¿no? O sea, neta, ya no me importa, yo ya quiero dejar esto, ya me entré en una desesperación. Y fíjense que qué loco fue que, pues les digo, tomé una decisión con mucho miedo, fui fiel a mí, y a pesar de todo el ruido que tenía externo, de que, ay, las pagas, no sé qué, neta, parece que fue milagro divino, pero yo en cuanto dejé mi trabajo godín, me empezó a llegar más chamba de creadora de contenido. O sea, neta, parece que los planetas se alinearon a mi favor, que Diosito tendió su mano y yo la sostuve, porque neta me empezaron a caer muchísimas más campañas. También creo que todo es una ley de causa y efecto, ¿no? Empecé a dedicarle más a mi cuenta, le empecé a meter más, empecé a enfocarme más. De hecho, fue cuando me empecé a dar cuenta que empecé a aumentar más de seguidores, le empecé a meter muchísima más calidad a mi contenido, empecé también como que a hacer más creativamente, porque también tenía mucho ruido mental por el tema de ser godín, como que obviamente también eso me demandaba mucho. Y neta, esa decisión, insisto, una decisión que fui fiel a mí y ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. O sea, gracias a eso, pues incluso me empezaron a llegar más viajes de trabajo. Literal, en cuanto renuncié, haz de cuenta que ya ni me viajan tanto. De hecho, me acuerdo que fue cuando fui a Brasil con Garnier, que me acuerdo que fue cuando fui con Mary Kay a Dallas. O sea, neta empecé a tener experiencias tan bonitas que dije, wow, o sea, de verdad que con todo y el miedo, el haberme escuchado y tomado esa decisión ha sido de lo mejor que me ha sucedido. Y también con eso les quiero platicar también como una piedrita en el camino, ¿no? Porque ahorita pues lo platico muy padre, muy todo, pero también creo que sobre todo si te dedicas a temas de creación de contenido, por ejemplo, si estás generando también contenido para tu negocio o tú como perfil profesional, es también es muy difícil ser fiel a ti mismo también haciendo contenido en general en la vida, pero así como lo es en todos los aspectos de la vida, también aquí es complicado porque estás expuesto. Y también muchas veces me pasa, ¿no? Como es que como justamente hay veces que me meto también a redes, porque también consumo redes, porque además de eso es mi trabajo, y empiezo a ver de que, no sé, otras personas que les está yendo mejor, o gente que crece más rápido, o no sé, digo, ay, wow, de que ella es tan delgada y tan bonita y se viste tan así, y yo jamás me podría poner eso, o wow, esos viajes, y por qué yo no estoy en ese viaje, y por qué igual y yo no soy lo suficientemente talentosa o lo suficientemente bonita. Y neta pasa mucho, ¿no? Cómo es que ese ruido externo hace que de repente se vuelva más complicado ser fiel a uno, porque también creo que en general, y eso aplica para todo, y nos han vendido tanto cómo es que deben de ser las cosas, que a veces como que nos encasillamos y nos paralizamos y nos es difícil incluso ser más creativos. Y también aquí pongo un ejemplo de como un poco lo que yo he hecho. Cuando yo empecé con la cuenta, la verdad es que pues yo, para mí los referentes de lo que era hacer la creación de contenido eran imágenes aesthetics, imágenes bonitas, de productos con iluminación linda y así, y como las chicas como súper lindas. Y yo empecé haciendo mi cuenta haciendo memes, hacía infografías, diseñaba, porque yo era una diseñadora frustrada. Igual aquí les dejo algunas publicaciones con las que empecé mi cuenta, que me va a dar mucha nostalgia verlas, la neta. Pero justamente creo que el como ignorar, como, ay, no tengo que hacer las cosas de esa manera, el tratar de buscar un camino alterno a hacer las cosas, creo que también fue la clave del éxito por la cual mi cuenta creció mucho en su momento. O sea, como el que decía, por ejemplo, a mí la neta siempre me han gustado los memes, yo nunca he sido una morra formal, yo siempre he sido cagadilla, a mí siempre me gustan las referencias de la cultura pop, me gustan mucho los stickers, me gustan mucho los emojis, yo lo uso para expresarme en mi vida diaria. Entonces como que esa vertiente que en su momento estaba súper poco explorada en Instagram, les juro que casi nadie hacía memes así para explicar cosas, fue lo que me hizo también destacar. Entonces aquí va, o sea, cómo es que muchas veces uno tiene talentos o tiene cosas o herramientas que son como muy nuestros, que son como nuestro niño interior, y por todo lo que esperan y por todo lo que creemos que la gente espera de nosotros, nos limitamos mucho cuando realmente ese es nuestro verdadero valor, literalmente. Y con eso también creo que lo puedes extrapolar a muchas cosas. Por ejemplo, ahorita, ¿no? De que, por ejemplo, a veces yo digo, ay, ¿qué estoy haciendo? De que soy una mujer de 30 años, estoy viviendo una vida muy extraña, ya lo he platicado en otros capítulos de como todo el complejo romántico que tengo y cómo es que me ha costado bastante el tema de aceptar de que no tengo una familia y un núcleo familiar propio donde no tengo hijos. Entonces como es que también hasta eso, ¿no? Como
es que nos ponemos como estas ideas cuando la verdad, si me pongo también un poco a pensar en mí personalmente, digo, a ver, Paola, o sea, ¿realmente tú necesitas eso? ¿Realmente es lo que tú quieres o es porque es lo que están esperando de ti? Cuando la verdad, si yo como que silencio todo lo que está a mi alrededor y me pongo a escucharme a mí misma, me doy cuenta que lo que quiero es crecer profesionalmente ahorita. O sea, neta, quiero sacarle más jugo a mi creatividad, quiero sacarle más jugo a este ámbito profesional. Realmente yo no necesito ahorita ese tipo de construcción y vínculos, pero como los demás me presionan a ello, a veces me confundo y creo que esas son mis propias ideas. Y también con esto, tema de la fidelidad, y sé que he puesto bastantes ejemplos, pero sí quisiera como poner un ejemplo más, con el tema también como es que, y eso también lo comparto porque creo que todos tenemos proyectos en los cuales decidimos colaborar o no colaborar. En mi caso, voy a poner el ejemplo, que es el tema de cuando yo elijo colaborar con marcas. También hasta eso es difícil, o sea, como que el mantenerse fiel. Neta, no saben la cantidad de veces que de repente llegan colaboraciones o que te ofrecen dinero por hablar de ciertas marcas, de ciertos productos, y justo digo, a ver, Paola, si tú quieres, o sea, crecer en esto, si tú quieres vivir en plena, vivir en paz, tienes que ser fiel a ti misma también en esto. O sea, creo que en general, y yo siempre, por cierto, yo a veces de repente doy cursos de branding por si les interesa, y creo que eso es de los puntos más importantes si tú quieres desenvolverte en redes. Tienes que tener súper delimitado que si eres o que no eres, porque si eres esa persona que le vas a tratar de caer bien a todo mundo o que vas a tratar de ser el agrado de todos, pues adivina que no le vas a agradar a nadie, porque realmente las personas que se destacan son las que se definen, o las que deciden cuáles son sus negociables y sus no negociables. Y justamente cuando, de hecho, no fue hace tanto tiempo que yo sobre todo lo quise como poner en papel, literal me puse en mi computadora a escribir de que quién soy y qué es lo que quiero y qué es lo que es negociable para mí y qué es lo que no es negociable para mí con mi cuenta. Y eso me ayudó a tomar decisiones también muchísimo más claras, y no solamente para el trabajo, sino también en mi vida, ¿no? De que qué cosas sí valen la pena y qué cosas no valen la pena. Lo voy a bajar a ejemplos de trabajo, pero no sé, de repente hay marcas que me contactan y que dicen, no, pues es que quiero que digas que eres 100%, que somos 100% libres de químicos. Y yo, a ver, yo no estoy de acuerdo con este discurso. Mi cuenta va más por esta vertiente. Si lo digo de esa manera, pues totalmente voy a perder mi credibilidad. Entonces, no. De hecho, a veces, y la neta, todos podemos cometer errores. Alguna vez me llegó a pasar que trabajé con una marca que de hecho llegamos a hacer como un proyecto y ya después yo me bajé del barco. Les dije, ¿saben qué? La neta es que estuve probando el producto está bien, el producto no tiene una mala formulación, es un producto seguro, pero pensándolo bien, creo que no es un producto que yo comprara. Entonces, la neta, decido bajarme de este barco, y la neta es que me encantó la respuesta que tuvieron, lo tomaron súper bien. Y sí, hay veces que ser fiel a uno puede tomar como tiempo, o no puede ser exactamente a la primera, o como que puedes como de repente flaquear porque somos humanos y es totalmente normal, pero el chiste es siempre como tomar ese espacio para escuchar esa voz interna. Y creo que así la neta pudiera durar 40,000 años dando muchos ejemplos. Igual también aprovecho este instante por si no han visto ese capítulo de Fuerza Leona donde hablo de la crisis de los 30, porque también creo que se puede como involucrar bastante con este tema, porque justamente siempre llegamos a ciertas edades o llegamos a ciertas etapas donde nos están inundando constantemente de qué es lo que deberíamos de ser, y muchas veces nos compramos esa idea y nos sentimos tristes porque hay tantas opiniones al respecto que ya no sabes ni qué creer ni qué eres. Y con esto yo llegué a una realización que creo que es una realización que probablemente a ti también te vaya a servir. A mí me sirvió mucho, pero me di cuenta que el 90% de mis tristezas o el 90% de las veces que yo me sentía decepcionada, que me sentía triste, era realmente porque estaba rompiendo con una expectativa, pero que eran expectativas que realmente no eran mías, eran de las otras personas que tenían conmigo. Y cuando neta, justamente, yo creo que también ahorita creo que me prende mucho este tema. Me prende, me emociona, me apasiona, porque desde el año pasado yo neta, como que les digo, también creo que se conecta mucho con que cumplí 30, me rendí tanto con las expectativas que no estaba cumpliendo, que dije, a ver, Paola, es momento de que te escuches más a ti, es momento de que te valga madre y que seas genuinamente tú, porque las veces que te has aventado a ser fiel a ti, que han sido decisiones difíciles, complejas, todas esas veces que tú has sido valiente y que con todo y miedo has hecho las cosas, son las veces que mejor te han salido. Entonces creo que tengo que conectar más con esa intuición y con lo que yo sé que es correcto para mí, porque no te compres la idea de que los demás saben qué es lo mejor para ti, porque el que mejor sabe qué es lo mejor para uno es uno. Y a veces sí nos dejamos llevar por muchas cosas, o no sé, ciertos vicios o irresponsabilidades o descuidos, o hay veces que no tenemos la fuerza de tener el enfoque, que es totalmente normal. Yo hay veces que recuerdo ciertas etapas de mi vida donde la estuve regando constantemente y la estuve cagando, pero digo, es que creo que era necesario esas cagadas que hice para realmente darme cuenta de qué es lo que es importante
para mí. Entonces acá llegamos como a la etapa donde doy como los consejos que a mí me sirven, o lo que a mí me sirve, o lo que yo hago para justamente aterrizarme mucho conmigo. Dentro de todo el ruido que tenemos allá afuera, hay que procurar por lo menos, yo sé que de repente es difícil por muchas cosas, pero hay que tratar de tener nuestros propios momentos de silencio. Nuestros propios momentos de silencio para como externar esos como inconformidades que tenemos por dentro. Yo a veces a veces que literalmente tengo un grupo de amigas que le digo, oigan, ¿saben qué? El pecho no es bodega y traigo esta incomodidad. Y ya que lo platico y me escuchan, como que ordeno mis ideas al compartírselas y como que también lo conversamos y lo rebobinamos, es cuando ya empiezo a darme cuenta y a delimitar qué es lo importante para mí. Es cuando lo externo y lo ordeno, me doy cuenta de que, a ver, realmente eso sí me importa o eso no me importa, o eso se alinea a mis objetivos o no se alinea a mis objetivos. Es cuando ahí me doy cuenta que, a ver, no, lo que me encamine a este camino es lo más importante y lo de acá me sale sobrando y lo tiro a un lado. Y si lo pierdo no pasa nada, porque eso realmente no es lo que yo estoy buscando. Hay veces también que me sirve mucho escribir, o sea, hay veces que a veces digo, no manches, mi cabeza siento que va a explotar, De hecho, hay muchas veces que empiezo mis notas poniendo, creo que siento tanto que siento que voy a explotar. Y literalmente cuando lo empiezo a externar y lo empiezo a ver escrito y me empiezo a leer, me doy cuenta de que justamente empiezo a ordenar mis pensamientos, porque nos llenamos mucho de cosas que no necesitamos de repente. Y ya cuando lo empiezo a ordenar me doy cuenta de que, ok, termino con la paz, estoy tomando la decisión correcta, estoy por el camino correcto, a pesar de que ahorita me siento frustrada porque el sentimiento no lo puedes cambiar, pero sí puedes cambiar lo que haces con él. Pues sí, o sea, voy a dejar que pase este sentimiento, pero tengo la paz de que estoy tomando la decisión correcta. Y con eso, justo ahorita igual, pues les he estado platicando mucho, ¿no? De que es ser fiel a mí y todo esto. Y creo que es muy importante que cada uno se delimite qué es lo que por lo menos en un año, a mí me gusta mucho pensarlo de esa manera, qué es lo que estamos buscando. Y yo desde el año pasado me lo escribí y yo lo que quiero es lo más importante para mí. Literalmente, si no sabes qué es lo que es importante para ti, vas a vivir terriblemente decepcionado todo el tiempo porque no sabes qué es lo que te importa. Entonces yo justo me lo delimité y dije, quiero triunfar siendo fiel a mí misma. Entonces escucharme más en mis decisiones personales, en mis decisiones incluso para mi contenido, en mis decisiones de pareja. Igual y no sé si eres una persona que me sigue de tiempo de redes sociales y ha visto también como mi digivolución, pero justamente últimamente en mi contenido estoy tratando de salir un poquito más de lo mismo, de salir un poquito de la fórmula que ya tenía y tratar de ser más fiel a mí. Y si al final del día a esto no le va bien, si no le va bien como que a eso que hice con mucho corazón o que termina entre comillas fracasando, quiero tener la idea de que pues, si no triunfé, pues ok, igual y era lo que estaba destinado a llegar, igual era lo que estaba destinado a llegar a ese tamaño de la liga, pues no sé, hay veces que como que todos creemos que todos vamos a llegar a ser súper famosos, súper exitosos y así, o que vamos a llegar a llenar estadios, por así decirlo, y hay veces que probablemente ese lugar no es el lugar que te pertenece y no es el lugar que estás listo para recibir, o es el lugar que realmente no te toca. Entonces como que últimamente me siento tan haciendo las paces con ello, de que ok, voy a tratar de triunfar siendo ser fiel a mí misma y hasta donde llegue, y si no triunfé entre comillas, pues bueno, por lo menos voy a tener la paz de nunca haberme sentido traicionada porque llegué a donde quería llegar siendo fiel a mí. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este capítulo, no olviden suscribirse, compartirlo, si algo les resonó, si algo les gustó, si quisieran que hablara de otro tema y así, pues ya saben, el chiste es que nosotras somos amigas íntimas personales y estamos aquí desahogándonos, platicándonos y en un pequeño círculo de confianza, que parece un monólogo. En fin, muchas gracias por ver hasta acá, te quiero mucho y te mando un abrazote. Bye.